Hola, mi nombre es Alan Quijana Gutiérrez, soy de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa. Mi maestra es la doctora Dulce María Georgiana Castro, la materia es Fisiología 1. A continuación voy a hablarles lo que es de la diabetes mellitus y la historia natural de esta enfermedad. ¿Qué es la diabetes mellitus? Bueno, esta es una enfermedad crónico-degenerativa, sistémica, originada por múltiples y factores ecológicos que ocasionan la alteración del metabolismo de los carbohidratos. Esto también conlleva la afectación de grasas y proteínas y que se caracteriza principalmente por hiperglucemia, que es asociada con deficiencia absoluta o relativa de insulina o resistencia a este grado que es muy variable. Esta es la famosa diabetes. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la causa es por varios trastornos, ¿no? Incluyendo la baja producción de la hormona insulina, que es secretada por células beta del páncreas, o también por un inadecuado uso por parte del organismo. Esto es lo que repercute en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Otros factores igual son la parte hereditaria, que obviamente es muy conocido que se hereda por parte de los padres o de los abuelos. Los tipos. Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera corresponde a la OMS, en la que solo reconoce tres tipos de diabetes. La tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. Y bueno, y la segunda, que es propuesta por la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, que fue en 1997. ¿Y cuáles son estos tipos de diabetes? Bueno, la diabetes mellitus tipo 1, DMT1, que así se reduce, que es afecta principalmente a los niños y jóvenes. De ahí que también se conoce como diabetes juvenil. Aunque esta, bueno, no está del todo clara sus causas, ciertos factores genéticos que obviamente, como habíamos mencionado, son hereditarios, autoinmunitarios, como son reacciones pues las que el organismo ataca las células del sistema inmunológico, en este caso el páncreas, ¿no? Y varias, como algunas enfermedades virales como infecciones, que estas inciden en la pérdida de la producción de insulina. En la diabetes mellitus tipo 2, esta afecta en especial a los adultos y ancianos, pero actualmente también hay en jóvenes, incluso a niños. Es la más común que existe hoy en día y bueno, además de la predisposición genética hereditaria que tiene, que es muy alta, guarda lo que es una estrecha relación con factores como el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, incluso varios hábitos alimenticios, o incluso ciertos factores étnicos y genéticos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Y la diabetes gestacional, que esta afecta obviamente a mujeres embarazadas en etapas avanzadas de la gestación. Y bueno, esta puede desaparecer tras el parto, sin embargo, los pacientes se pueden llegar a desarrollar diabetes mellitus 2 conforme envejecen, ¿no? Lo mismo que los bebés nacidos dentro de estos cuadros, aunque el riesgo de estos es menor si la madre nunca padeció diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2 con alguna alteración. Clínicamente, el paciente presenta poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. El diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, se diagnostica a base de un análisis de glucosa y cuerpos cetónicos en orina, la glucosa en sangre enteroplasma y también las pruebas de hemoglobina glucosilada. También se da por la medición de las concentraciones de insulina, péptico C o de otras hormonas, y también se puede determinar las concentraciones por el colesterol sérico. Vamos a explicar la historia natural de la enfermedad. Como ya sabemos el concepto, vamos con cómo se divide en el periodo prepatogénico. Aquí en este periódico, hay factores asociados que son relacionados con el huésped. Esto suele presentarse en personas a partir de 40 años y aunque podría darse antes, muy seguro está asociada a la obesidad, que en su misma puede causar resistencia a la insulina y generar altos niveles de glucosa. También que tenga obesidad y una mala alimentación y también una falta de actividad física. En el periodo patogénico, en inespecíficos, signos y síntomas inespecíficos causan lo que es sed, sudoración, hambre y cefalia. Otros específicos son diaforesis intensa,
palpitaciones, mareos, visión borrosa, temblor, muchas veces igual causa vértigo. Complicaciones. ¿Cuáles son las de las complicaciones? Es la suspensión del medicamento, una infección asociada, deshidratación o ayuno. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado lamentable es la muerte. Cuando ocurre un daño tisular, el riñón, por ejemplo, el sistema nervioso y los vasos sanguíneos, comienza lo que es una destrucción autoinmunitaria de las células beta del páncreas, lo que hace que no se genere insulina. ¿Cuáles son los niveles de prevención? Existe la primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la promoción de la salud y la protección específica. Como promoción de la salud tenemos que orientar principalmente al paciente a una buena alimentación y nutrición. Por eso debemos de referirlo siempre con un nutriólogo. La recreación y espaciamiento, mejoramiento del ambiente, porque muchos pacientes lamentablemente viven en un ámbito de estrés. La prevención de adicciones, que es muy importante debido a que hoy en día hay un alto índice de mortalidad por adicciones a drogas y estupefacientes. Prevenciones durante el estrés, que obviamente en la vida laboral uno sufre mucho estrés, ¿no? Y la actividad física, que debe de ser gradual. La protección específica. Aquí debemos de implementar programas de reducción de peso, grupos de ayuda, servicios de dietología, que son los nutriólogos, efectos nocivos como el tabaco, alcohol y drogas, la actividad física que debe ser muy considerable, acudir a centros culturales, y bueno, estos deben de ser como entrada libre, etcétera, ¿no? Y disminuir las situaciones de estrés, que es muy importante, ¿no? La prevención secundaria se divide en diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. En diagnóstico precoz tenemos que la historia clínica debemos de tener antecedentes familiares, prevención a todo individuo con algún factor de riesgo, estudio de fondo de ojo, que es muy importante porque ahí podemos detectar si el paciente tiene problemas de diabetes, estudios complementarios como la química sanguínea, examen general de orina, prueba de glucosa, todos los estudios de gabinetes posibles que puedan diagnosticar la diabetes en un paciente. Tratamiento oportuno. El tratamiento médico debe estar orientado a medidas de higiene dietéticas, control periódico del azúcar en sangre, tratamiento farmacológico en caso de ser necesario, control periódico de la tensión arterial, valorar la administración de medicamentos al médico familiar, y bueno, en prevención terciaria, la limitación del daño, que es orientar sobre medidas higiénicos dietéticas, orientar sobre los signos y síntomas de alarma de la diabetes mellitus, y la rehabilitación, que es reintegrarlo a su vida social y laboral, actividad física, obviamente la nutrición y manualidades, etc. Aquí podemos igual referir al paciente, al paciente en un psicólogo. ¿Por qué? Porque es importante que el paciente se sienta apoyado y no sienta ese nivel de estrés en lo personal, ¿no? Porque eso puede conllevar a muchos factores, por ejemplo, que cause más estrés, que el paciente tenga mucho vértigo, etc. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el estrés puede provocar diferentes signos y síntomas que pueden confundir a otra enfermedad. Por eso es importante al momento no solo en la diabetes, el momento de diagnosticar a un paciente, siempre referirlo con el nutriólogo y con un psicólogo para que tenga una atención completa y de calidad. Muchas gracias, mi nombre es Ana Cadena, eso fue todo.